Ahí ya. Ahí nos escuchas, Artur. Bueno, vamos a continuar y vamos al capítulo de Data Connectors. Entonces, Fer, si quieres platicarnos un poco más de Data Connectors. Sí, a ver, vamos ahí agarrando tema, pero como bien lo decía Arturo, ya tuvimos dos sesiones previas, ¿no? Ya estuvimos trabajando en dos sesiones previas, en donde hicimos una intro a todo Sentinel, todas las capacidades, vimos y platicamos de 14 características aproximadamente, y después nos fuimos a un tema de configuración, ¿no? Porque era importante crear una buena base, que recordemos para los que estábamos platicando ese día, este, ¿puedes escuchar, Artur? ¿De verdad? Sí. Porque sí distrae. Sí, sí. Pero no sé si Arturo escucha ese No, de hecho Arturo no nos escucha. ¿Qué habrá sido? A ver, vamos a hacer. Ahí sigue. Hola, hola. Ahí haznos una señal si nos escuchas, Artur. ¿Qué pasó con el audio hoy? Creo que no. No, ya perdimos ahí también el audio. Pero se está regresando. Y se cicla. Sí, creo que era esto. Ya, Arturo. Ah, mira, aquí tenemos a alguien, Arturo, que dice que sí se escucha. Muchas gracias, Arturo. Ya, creo que sí, ya. A ver, listo. Ok, entonces, ahí continuamos esperando que no se vuelva a ciclar. Es por el live. Sí, Sí. Entonces, les decía que setemos una buena base para el tema de Log Analytics, puesto que es el repositorio principal. Es a donde vamos a estar ingestando todos los logs. Eh, y el por qué tener una buena configuración, ¿no? Hacer uso de los beneficios que tenemos como parte de la ingesta gratis, setear bien una estrategia para saber en qué tipo de almacenaje vamos a enviar los datos. Este, y bueno, prácticamente ahí después de esa base vamos a hoy a platicar de conectores de datos, ¿no? Que son conectores que nos van a permitir a nosotros pues empezar a hacer la ingesta de la información, ¿no? Esa parte de la ingesta de la información es súper importante porque eh, prácticamente si estamos pensando desde la perspectiva de costos, eso representa prácticamente casi que entre un 70 y 80% de lo que les va a costar la solución. La ingesta es en gran parte el costo de la herramienta como tal, ¿no? Entonces, por ahí vamos a estar platicando en la sesión del día de hoy y atentos ahí a las preguntas que nos puedan llegar a hacer, ¿no? Para tratar de aclarar en su mayoría dudas que hayan tenido, a lo mejor por ahí ideas que se dan en el transcurso de la implementación de Sentinel, o incluso si estás trabajando con un Sentinel que no sea Microsoft, con un CIEM más bien que no sea Microsoft Sentinel, la mayoría de los CIEMs trabajan de la misma forma, ¿no? Entonces, vamos a ir haciendo un recorrido en el portal, si están de acuerdo. Vamos a hacer un recorrido en el portal. Recordemos que este, nuestro portal, dame un segundo, ahí, a ver, ahora sí, ahí estamos, dame un segundo. ¿Se ve? sí. Ah, no, Ahí no, estoy proyectando mi no, a ver, portal de Azure. no, no se ve los escritorios.
Una falla aquí con los escritorios. Ahorita lo arreglamos, no lo está duplicando este. El 2 y el 3. A ver, dale identificar. Okay. No, Ah, sí, espera. no, que tengo acá todavía no es. Ese es el 1, 2 y 3, ¿no? No sé si se congeló. Déjame ver qué pasó, porque está la tarjeta de captura. Ahí está, ya. ¿Ya? Sí, fue un No, un retraso pequeño que delay. Ok, tuvimos. perfecto. Bien, entonces, aquí estamos. Perfecto. Sí. Está mucho mejor. Bien, entonces, bien, recordamos que, como les decía, la base de Log Analytics, la base de Sentinel es Log Analytics, ¿no? Entonces, ya sea que vamos a hacer o vamos a trabajar en términos de configuración de Log Analytics, lo tenemos que hacer por aquí. De otra manera, simplemente en el cuadro de búsqueda general, vamos hacia Sentinel con la palabra de Sentinel y aquí están listados prácticamente todas nuestras instancias, ¿no? Bien. Ahora observemos algo, los conectores de datos, por ahí, como les decía al principio, es una parte súper importante porque eh, vamos, representan la configuración inicial y representan la ingesta de los datos, ¿no? En esta sección de Data Connectors hay varios conceptos que hay que explicar, hay que platicar porque eh, resulta que es importante que podamos nosotros entender qué es lo que está disponible, qué es lo que tenemos a la mano y qué es lo que vamos a poder nosotros de alguna forma aprovechar sin tanto esfuerzo y que esto, por supuesto, sea algo mucho más rápido, ¿no? Entonces, vamos a introducir un concepto que se llama Content Hub, que este Content Hub, como lo pueden observar ahí, es básicamente un store, ¿no? Es una bolsita de supermercado a donde nosotros podemos encontrar prácticamente muchas de las cosas que ya están prehechas en Sentinel, ¿no? Recordemos que dentro de Sentinel existen varias fases, varias áreas de configuración y estas áreas de configuración tienen que hacer uso de estos artefactos para poder configurar en su totalidad Microsoft Sentinel, ¿no? Particularmente Data Connectors, tal cual el conector de datos, eso representa un artefacto. Entonces vamos a simular ahora de alguna manera que esta bolsita de supermercado o este Content Hub representa todo lo que está disponible en términos de soluciones, ¿no? Y para hacerlo esto un poquito más representativo, esto vamos a pensar que esto es prácticamente el store, ¿no? O también llamado como Content Hub. Dentro del Content Hub, lo que nosotros vamos a tener son soluciones. Vamos a manejarlas así. Cada solución, vamos a suponer que esta es la solución de Azure Activity. Por acá, por ejemplo, podemos tener la solución de qué te gusta, de por ejemplo, XDR, ¿no? Por acá a lo mejor tenemos una solución que se llama Cisco y a lo mejor tenemos una solución que se llama Palo Alto, ¿no? Entonces, cada una de estas soluciones más abajito va a contener los artefactos. Y esa es una manera bien importante de poder identificar cómo es que se tiene que representar una solución. Entonces, Azure Activity va a contener a su vez artefactos que son prácticamente estos pequeños componentes o esos pequeños soluciones o más bien artefactos que son prácticamente recursos pequeños que nos van a ayudar a poder configurar la solución como tal. Entonces, dentro de los artefactos, nosotros aquí podemos listar el mismo conector. Tenemos también aquí reglas de analítica y reglas, a lo mejor hay reglas de automatización, ¿no? Automatización. Por acá el de Cisco, por ejemplo, podemos tener, déjame si puse un poquito más chiquito. Ahí está, miren. Entonces, de igual forma aquí tenemos conectores, tenemos reglas de analítica, tenemos automatizaciones, ¿ok? Y tenemos a lo mejor workbooks,
Workbooks. Podríamos tener a lo mejor incluso playbooks. Por aquí a lo mejor tenemos watchlist, ¿no? Watchlist. Entonces, si bien todavía no platicamos de todos estos artefactos, es importante que los vamos explicando en la sesión. Bien, no lo hemos comentado, lo vamos a seguramente a discutir ya cuando toque hablar de esa sesión, ¿no? Entonces, de forma resumida, este es el Content Hub el que yo les mostraba. Este Content Hub va a contener soluciones y las soluciones van a contener artefactos, ¿no? Un artefacto de ellos es el conector, reglas de analítica y lo que ya les había prácticamente mencionado aquí. Hoy vamos a trabajar específicamente dentro de conectores. Más adelante vamos a ver estos artefactos que tenemos aquí, a donde seguramente vamos a trabajar bastante porque eso también es una parte muy importante de Sentinel, ¿no? Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, déjenme regreso por acá. Aquí están las soluciones, ¿no? Entonces, la forma más sencilla de instalar una solución es prácticamente seleccionándola. Puedes seleccionar más de una, por supuesto. Y un poquito más acá arriba tienes la opción de Install and Update. ¿Por qué también Update? Porque también es algo bien importante de mencionar. Todas las soluciones tienen cambios, ¿no? Todas las soluciones llegan a tener actualizaciones. Entonces, esta es una tarea importante que hay que tener en cuenta en el área del SOC. Se recomienda incluso, es una buena práctica de Sentinel. Tienes que estar revisando las actualizaciones de tus soluciones porque pueden llegar a tener algún impacto dentro de tus detecciones y dentro de tu respuesta. Así es que ahí anótenlo, el tener ahí el dato de cuántas de mis soluciones ya tienen una actualización pendiente es muy importante como tarea recurrente, ¿no? Entonces, como les decía, simplemente selecciono la solución y lo instalo, ¿no? Otra forma de observar cuáles son los... Fer, ¿ahí me escuchas? Sí, Ah, excelente. No sé si me escuchan en el video, pero quería preguntarte, ¿qué tan seguido es que ocurran estas actualizaciones? ¿Qué tan seguido yo debería de irme a mirar este apartado del Content Hub? Incluso, a lo mejor como operación, ¿qué tan frecuente debería de estar revisando si hay actualizaciones? creo que una pregunta sí tiene respuesta y la otra no. Entonces, la primera de qué tan frecuente lo hacen, sí es bien variado. O sea, no nos atrevemos a decir que cada 8 días o cada 15 días ya hace una actualización, ¿no? Porque eso puede variar, ¿no? Entonces, ahí no hay una respuesta como tal, pero sí hay una respuesta en qué tan seguido tendríamos que revisarlos, ¿no? Operacionalmente, dentro de nuestros assessments, estamos sugiriendo que sea al menos cada 8 días. Por lo menos cada 8 días tienes que estar revisando si hay actualizaciones dentro de estas soluciones. Excelente, excelente, gracias, Fer. Bien, todas las preguntas son bienvenidas. Ahí estamos al tanto. Nuestro productor está al tanto de las preguntas también para que podamos también contestar todas aquellas que llegan a tener dudas. Recuerden que son grabaciones de pronto pequeñas, pero sí queremos profundizar mucho en cada uno de estos temas, ¿no? Bien, a ver, ya un poco más, entrando en materia, les decía, otra de las formas que tenemos para poder saber qué artefactos tiene la solución es directamente aquí en el Content Hub. Observemos cómo la solución de Azure Activity contiene estos artefactos. Contiene 14 reglas de analítica, contiene un Data Connector, contiene 15 hunting, 15 consultas de casa, tienen por ahí 2 workbooks e insisto, vamos a hablar un poquito más adelante de lo que significa cada una de ellas, ¿no? Hoy nos vamos a enfocar en cada una de las soluciones, evidentemente en el Data Connector, ¿no? Entonces ahí está. Con este ejercicio que hicimos, la recomendación es observen que tenemos una cantidad importante de soluciones. Estamos hablando de que tenemos 465 soluciones en el market, lo cual habla bastante bien porque tenemos ahí creo que una cantidad importante de soluciones que hay que estar averiguando. Entonces, eh, sí, mi recomendación ahí es que podamos de alguna forma tomarnos el tiempo, ¿no? Para observar qué tantas soluciones
tenemos e incluso saber si por ahí cae alguno de nuestros fabricantes, ¿no? Recordemos que estas soluciones son casi conectores de datos nativos, entonces si no hay una solución como tal aquí, tampoco significa que no se pueda conectar, ¿no? Porque también existen formas de crear conectores personalizados e incluso otros medios de poder ingestar la información. Hoy con este tema de las APIs, el mercado se abre bastante. Entonces, hoy tenemos muchas posibilidades de poder ingestar, incluso de sistemas que no están aquí listados, ¿no? Bien, Oye, Fer, adelante. ahí tengo una pregunta al respecto y justo qué bueno que le hiciste zoom ahí al icono, ¿no? De las soluciones. Todas son gratis, cuestan, sobre qué va el tema del costo, licencia, me la cobran mi suscripción, ¿cómo llego a eso? Muy buena pregunta ahí, Arthur. ¿Sabes por qué? Este, ya sabemos y lo hemos platicado desde antes, ¿no? Lo primero que pregunta el cliente regularmente es cuánto cuesta antes de si puedo hacerlo. Claro. Entonces, ¿Cuánto me va a costar? ¿cuánto me va a costar? Y después instálalo, ¿no? Ya luego vemos si puedes o no puedes, ¿no? Entonces, y es una pregunta muy recurrente. Todas las soluciones que tú instalas no tienen un costo. Lo que empieza a costar es cuando ya los configuras, es decir, cuando la telemetría ya empieza a ingestarse hacia Sentinel, ¿no? Entonces, recordemos que vamos a hacernos ahí un espacio más adelante para hablar de precios en algún cachito que tengamos, pero Sentinel, en general la solución del SIEM se cobra en tres partes. Se cobran por los datos que se ingestan, se cobran por los datos que se retienen y se cobran por las otras características que tienen que ver como automatizaciones, llamadas de agentes y otras interacciones con otros sistemas. Y es importante mencionar esas tres cosas porque luego muchas veces te llega la factura y si no uno no es claro va a decir, oye, pero nunca me dijiste que Logic Apps cobraban. No es, yo te podría responder, pues sí, pero el Logic Apps no es Sentinel, pero realmente estamos pensando como una solución integral. Entonces la respuesta ahí, Arthur, y para todos es siéntanse con la tranquilidad de que al darle clic en install no hay una facturación todavía, ¿ok? Bien, entonces, regresando aquí al portal, pues ya tenemos nuestras soluciones, ¿no? Entonces, el siguiente paso de los data connectors es prácticamente configurarlos, pero bueno, antes de pasar a eso, sí es bien importante mencionar lo siguiente. Aquí podrán observar en el portal de Azure, y es bien importante que aquí hagamos de pronto un poquito de cambios de portales, porque esta experiencia está ya saliendo prácticamente de la solución, podemos observar que tenemos forma de filtrar prácticamente todos los data connectors que estén ya configurados, que ya estén conectados, que ya están ingestando. Puedo yo tener 300 data connectors instalados y dos configurados. Entonces, eso es a lo que yo les digo. Lo que está conectado ya empieza de alguna forma a tarificar, ¿no? Y ahí también hay ciertas letras pequeñas, ¿no? Porque hay un set de conectores de datos que son gratuitos, que son, propiamente son de Microsoft, ¿no? Entonces, pero a ver, es importante mencionarlos porque pues, es un es un buen start, es una buena forma de empezar a probar Sentinel, ¿no? Porque tú pruebas Sentinel, tienes tus 30 días de ingesta gratuita, los 10 gigas diarios, y aparte tienes conectores gratuitos. Entonces, si quieres empezar a aprender Sentinel, tienes una forma muy económica, casi puedo decir gratis, de probar Sentinel y de probar muchas de sus capacidades, ¿no? Bien, recordemos que hay una experiencia unificada, es decir, estamos nosotros moviendo el portal de Sentinel, lo estamos moviendo hacia el portal del XDR, por lo tanto, es importante que podamos nosotros observar también esa experiencia, ¿no? Vamos a conectarnos por aquí. Y vamos a ir ahí campechaneando un poco, vamos a ir trabajando entre las dos pestañas. Déjenme ver si por aquí ya me agarró mi cuenta adecuada. Y eso muchas veces estamos de pronto trabajando con varios tenants y luego suele suceder esta parte, ¿no? Entonces, observemos cómo aquí ya tenemos Microsoft Sentinel,
No, dentro de Microsoft Sentinel tenemos la parte de Configuration y dentro de Configuration tenemos la parte de Data Connectors, ¿no? Entonces aquí en Data Connectors es a donde, si se dan cuenta, tenemos una vista muy similar a la que teníamos en el portal de Azure, ¿no? Por aquí, obviamente, puede llegar a cambiar la experiencia, ¿eh? ¿Por qué? Principalmente en un conector que tiene que ver con el XDR, ¿no? Al momento de nosotros hacer esa unificación del portal, hay conectores que se van a habilitar de forma automática, entre ellos el XDR. De pronto es por eso que aquí puedes ver listado un conector que se llama XDR, que es este justo que estamos viendo aquí en pantalla, y de pronto puede ser que este conector no aparezca en el portal del Unify, ¿no? No significa que dejas de ingestar, más bien significa que con la integración ya prácticamente nosotros estamos asumiendo de que ese conector ya está ingestado. Miren, por ejemplo, aquí, si yo filtro por todos los que están conectados, ¿ves? Aquí no está ese de XDR. Y eso es normal, pues es parte de lo que estamos esperando de esto. Muy bien, entonces, ahora, ahí está. Hoy voy a hablar de dos conectores, si están de acuerdo. Digo, puedo hablar de muchos conectores, pero por el tiempo quiero hablar de dos ¿De conectores. cuáles? Voy a hablar del Azure Activity y del Windows Security Event. Son dos conectores muy importantes que los agarré como muestra porque para que vean evidentemente cómo es que es la experiencia de conector, pero no nada más por eso, sino porque son de los que casi siempre van en cualquier instalación de Sentinel, ¿no? ¿Y qué otros recomendarías? O sea, aparte de estos que son de ejemplo, Yo recomendaría, por ejemplo, la mayoría de los que están desarrollados por Microsoft, que me refiero a el de Defender for Cloud, que recordamos que es un conector que te va a evaluar pues lo que está haciendo del lado de la postura de seguridad, porque la postura de seguridad recordemos que también hay una postura de seguridad gratis en Microsoft, entonces habilitar ese conector es importante. los Defenders. Los Defenders son partes del stack del XDR. Entonces, si tú ya instalaste Sentinel y está ya unificado hacia el portal de Defender, ya no tienes nada que hacer. Ya están conectados por defecto. Pero si todavía estás en la experiencia antigua, Okay. ahí sí tienes que, como bien decías, ir uno por uno. Entonces tienes que conectarlo y si es una recomendación. Entonces, Todos los Defenders hay que conectarlos. si ya estoy migrado, ya no necesito preocuparme por Ya la no, ingesta. ya no. Me parece que es una muy buena noticia porque Sí, incluso cuando estoy haciendo algunas revisiones, pregunto, oye, ¿estás ingestando algún SIEM? Me dice, tengo Sentinel, pero no sé si ya estoy ingestando o no. claro. Lo Sí, más fácil es ir al Defender, ver que ya claro. esté. O sea, si está unificado, entonces ya con eso podemos garantizar que se están ingestando. Sí, claro, exactamente. Adelante. Sí, y es que aquí otra vez nos estamos metiendo en dos sabores, ¿no? En los clientes que tienen Sentinel antes de que pasara este proyecto de la unificación y clientes que acaban de crear Sentinel y que ya no les permite regresar o ver Sentinel en el portal En de el Azure, portal ¿no? viejo. Son dos cosas, pero si tú estás en el caso de que tú tienes el Sentinel desde antes de esta unificación, estamos hablando de que tú aquí sí tienes que poner muy intencionalmente estos conectores, ¿no? ¿A qué conectores me refiero? Voy a hacer por aquí un poquito más chiquita la pantalla, pero me refiero a todos estos que van a ver por acá, ¿vale? Defender, voy a empezar a filtrar un poquito para acá por Defender, pero mira. Por ejemplo, este es dentro de los más importantes que hay que ingestar, porque y de pronto sonará medio repetitivo, ¿no? Porque aquí yo tengo, por ejemplo, el de Defender for Endpoint y acá tengo el del XDR, ¿no? Entonces, a nivel detalle, el Defender for Endpoint, este conector, por ejemplo, te está trayendo únicamente alertas, ¿no? Pero este conector ya te permite a ti traer una telemetría mucho más específica. Entonces, pues, sí, ¿vale? Entonces, nosotros incluso pudiéramos ahí manejar esa granularidad a nivel conector para que de pronto a lo mejor estemos ingestando tablas que tienen que ver con redes, tablas que tienen que ver con actividades del endpoint y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si podemos hacer una recomendación aquí es asegúrense de tener conectado todos los Defenders que estamos viendo aquí, el de Cloud Apps, el de Endpoint, el de Identity, el de 365, el de Threat Intelligence también es un conector súper importante, el de XDR y de ahí el de Defender for Cloud, ¿no?
Insisto, creo que si podemos dar una recomendación es traten de conectar la mayoría de los data connectors que son de Microsoft, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tú acabas de crear un Sentinel y ya solito se unifica? Ok. Acá si se dan cuenta, déjenme ver nada más si estoy trabajando sobre el mismo CIEM. MSDN LA01, MSDN. Ok, déjame hago aquí un switch. Un segundo. Está seleccionado. Sí, voy a venirme por acá. Ahí está, hecho. Entonces, y aquí voy a hacer un cambio para que estemos hablando de la misma instancia. Y esto para hacer una buena comparativa, ¿no? Sentinel, Microsoft Sentinel, recuerden ahí en el cuadro de búsqueda global, y ahí yo estoy viendo el mismo Sentinel, ¿no? De este lado tengo los data connectors. Acá, por ejemplo, en status, está checando por ahí de los 11. Déjame muestro los que están conectados. Ahí está, ¿no? Entonces ya tengo XDR, Identity, Endpoint, Cloud Apps y Risk Management, ¿no? Que son conectores que, mm, que regularmente solemos conectar al principio. Ahora, estos conectores no significa que yo los haya conectado manualmente, ¿no? Como este Sentinel se creó después de la unificación, ya solitos se conectaron, es lo que yo les decía. Entonces, tú cuando creas un nuevo Sentinel, obviamente lo vas a ver desde el portal de Defender, pero si quieres observar al menos la parte de Data Connectors desde el portal de Azure, sí lo puedes observar. Y lo primero que va a aparecer es que te van a aparecer todos estos conectados. Entonces, de alguna forma, ¿qué significa esto? Que, pues nada, prácticamente tú ya estás de alguna forma heredando esa configuración o esa buena recomendación, ¿no? Bien, déjenme ver aquí el Open Connector Page y observamos aquí también la configuración, ¿no? Aquí, por ejemplo, no aparece ese Defender, ¿no? Mira, entonces aquí no aparecen estos conectores, ¿no? Y de aquí prácticamente toda esta configuración ya es parte de lo que estamos haciendo del otro lado, ¿no? Aquí, insisto, mira, de hecho te manda aquí una leyenda. Observemos esto que te dice, uno o más de tus espacios de trabajo ya están unificados o ya están Sí, provisionados a la experiencia unificada, ¿no? Entonces, incidentes y alertas bueno, actualmente aquí en estos están deshabilitados, ¿no? Pero como les decía, esta configuración ya es prácticamente algo que ya viene por defecto. Bien, entonces, déjenme regreso por acá y regreso a los Data Connectors. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Algún comentario? voy a revisar si hay A alguna ver si hay pregunta en alguna el duda. chat. No hay preguntas en el chat. Perfecto. Entonces, continuamos aquí con los Data Connectors, ¿no? Entonces, igual nos vamos a Content Hub. Esta experiencia la voy a hacer ahora desde el portal unificado. Voy a agarrar el Azure Activity y el Windows Security Event. Vamos a configurarlos para que vean la experiencia e incluso vamos a ver si ya tenemos alguna telemetría en particular, ¿no? Entonces, Activity. Aquí está, de hecho. Voy y le doy clic en Install, ¿vale? Ahí está. Y Events. Ahí se está instalando el anterior. Windows Security Events. Lo selecciono. Déjenme que termine la tarea de arriba. Ahí está. Ahora sí. Regresamos por acá. Selecciono Events y lo instalo. Hay que esperar a que termine una operación para ejecutar otra. Es más recomendable seleccionar varios conectores o varias soluciones y conectarlos, ¿no? Ahí está. Entonces, ya tenemos los dos conectores de datos que vamos a utilizar para nuestra demo. Aquí hacemos un refresh. Y vamos a empezar por el de Azure Activity, ¿no? Azure Activity, aquí traigo ya prácticamente el wizard, le doy clic en Open Connector Page, donde me dice cómo es que tengo que configurarlo, cuáles son los pasos que tienes que seguir, evidentemente cuáles son los requisitos que debes de cumplir para que puedas empezar a ingestar. Este conector trae una descripción aquí, prácticamente te dice para qué sirve, y esto en pocas palabras lo que hace es, te dice y lo que te va a capturar
todos los logs que están relacionados a las actividades en Azure. Me refiero a crear, borrar, modificar y todo lo que a nivel suscripción suceda, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque hay ataques a nivel suscripción que pueden de alguna forma detonar alguna alerta, no sé. Y ahí puedo generar alertas adicionales e incluso acciones, ¿no? Exactamente, que digo, mientras lo configuro, mientras paso a la siguiente pantalla, ¿qué tipo de actividad sospechosa se les ocurre que pueda pasar en una suscripción de Azure? Alguien que quiera borrar crypto mining. Por ejemplo, ¿no? Que para hacer eso necesitas crear máquinas con un poder computacional elevado. Entonces puedes tener alertas para cuando te crean una máquina de una serie G, por ejemplo, una serie N, que son estas de NVIDIA que son caras. Entonces eso, por ejemplo, el adversario seguramente lo puede hacer para hacer mining. Y entonces, Ahí incluso, Fer, yo creo que consideraría incluso la detección que cuando alguien crea una máquina virtual o un recurso de cómputo, que lanza una alerta, ¿no? pero que sea alguien diferente al administrador, ¿no? Que el usuario claro, o el que realiza la actividad sea diferente de una cuenta en particular, ¿no? Para O, que genere una alerta, ¿no? o incluso los mismos administradores, ¿no? Que siempre le lance una alerta a todos ujú, para saber, Bajo cualquier escenario también, ¿no? exacto, bajo ujú, cualquier escenario, para estar enterados de que se creó una máquina nueva ujú, y a lo mejor sí, es correcto. Es el dismiss nada más, ¿no? Exactamente, Ernesto creó una ujú. máquina porque resulta que hay que hacer un trabajo y listo, para que cuando John Doe genere una máquina, nos alerte y entonces sacará, y más de una serie de poder de cómputo más elevado, que no es el que la organización utiliza de forma estándar, Ujú, pues llame más la atención y entonces que inmediatamente una de esas las bloquee, ¿no? O que claro, tome una acción en lo que averiguamos si se permite o no. totalmente, Algo así totalmente. podría ser. Y cuando hablemos de analítica, vamos a retomar estos dos casos, que son estos dos escenarios, estos dos data connectors, para dar una lista de detecciones recomendadas, ¿no? Porque aquí nos podemos pasar mucho tiempo pensando en qué tipo, que hay muchas actividades sospechosas, ¿no? Pero también hay que pensar en que la analítica, lo vamos a ver en su momento, pero tiene que ser muy fina, ¿no? Es decir, no podemos, dirían por ahí, salir como gallina descabezada por cuando alguien crea una máquina, Claro. porque todavía no estamos seguros si eso puede ser un falso positivo. Pero si imagínate que te crean 4 en un lapso de 5 minutos, ya dices, no, si esto evidentemente sí es un ataque o si es algo raro. Sí, sí. Entonces, a eso me refiero con telemetría fina, ¿no? Con detección fina. Bien, cada conector tiene su particularidad. Hay otros que se conectan muy fáciles, otros tienen cierta complejidad. Este en particular requiere de Azure Policy. Recordemos que Azure Policy es una herramienta que te permite mantener un gobierno dentro de tu suscripción para pues, evitar algunos resultados no deseados, ¿no? Entonces, lo que te dice aquí es que necesitamos Azure Policy para que, pues prácticamente lo que hace es forzar a la suscripción de Azure lanzar todos sus eventos hacia la parte del Log Analytics. Es algo así como si yo manualmente entrara a los Diagnostic Settings y le dijera, exportame los logs de este recurso hacia una cuenta de almacenamiento o hacia un Log Analytics. Es lo mismo, solo que ahora aquí nos sugiere hacerlo por la parte de Azure Policy, ¿no? Entonces, Eso debo está muy bueno, Fer, sí, perdón que te interrumpa, porque escenarios donde tenemos suscripciones arriba de 5, 10, 15, que en algún momento nos hemos encontrado, pues facilita el poder hacer esta configuración, ¿no? No sí, tenemos que ir una por una haciendo la configuración en Diagnostic Settings, ¿no? sí, Muy útil claro. esta parte de las Azure Policy. De hecho, en general, la Social Policy me parece ser que no nada más es un tema de management, también es un buen ayudante, es un buen asistente para cuando estás implementando seguridad, como esto que estamos haciendo, ¿no? Bien, entonces yo ahora voy a agregar voy a habilitar más bien una suscripción para que me manden los logs. La forma en la que lo voy a configurar es lo más sencillo, no estoy por ahí metiéndome en temas más avanzados, pero ahora para que puedan ver, para que puedan observar la experiencia de configurar un conector, ¿no? Yo estoy llenando campos que me van a servir a mí para identificar un poquito qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, aquí esta política habilita los logs a Sentinel, ¿no? Por ejemplo. Entonces le doy siguiente. Aquí específicamente me dice hacia qué espacio de trabajo de Log Analytics lo quieres mandar.
yo tengo la posibilidad de elegir cualquiera que está dentro de mi tenant, ¿no? Voy a agarrar el de LA2, que es a donde estamos haciéndolo. Le doy siguiente. Ajá, le digo que sí crea una tarea de remediación. Es parte de Azure Policy, ¿no? Utiliza una Managed Identity y finalmente le doy clic en Create, ¿vale? De esta manera es como nosotros configuramos este conector y a partir de ahora ya empieza a ingestar. Este conector particularmente es gratuito, entonces no vamos a tener ningún costo por este, pero si no fuera gratuito, a partir del momento en el que queda conectado, ya tenemos ahí un costo, ¿no? Oye, cuando te refieres a costos promedio, ¿cuánto es el costo de un conector, por ejemplo? Es muy variado ¿Ah, y sí? aparte, ¿sí sabes por qué? Porque también incluso el paquete o el dato que se manda de las soluciones llegan a tener tamaños diferentes. Entonces, el tamaño de un mensaje o de un log que manda un domain controller no es el mismo al que manda un firewall. Entonces, ahí varía, obviamente, en bytes o en kilobytes, pero eso detona en millones de eventos, detona una gran diferencia en precios. Entonces, es una gran pregunta porque cuando hacemos estimaciones de costos, muchas veces los clientes te dicen, es que yo no sé cuánto ingestaba, no sé cuántos logs voy a mandar, ¿vale? Y eso es una respuesta que muchas veces no se responde. Más bien, la estrategia que a seguir es que pues aprendamos en el transcurso de los días, monitoreamos muy de cerca el consumo para evitar que a lo mejor se vaya o se vaya a disparar, ¿no? Ok. Eso es súper importante. Bien, mientras se configura este conector, me voy a pasar al siguiente, que es el de Windows Security Events. Y aquí particularmente entramos en un concepto un poquito más diferente, ¿no? Pero no quiero ser muy específico en esto, ¿no? Este conector de datos lo que hace es que te trae los eventos de seguridad, ¿no? Los eventos de seguridad de Windows, ¿no? Porque también hay uno como este similar, pero para Linux, ¿no? Entonces, él te dice, para que tú me lo traigas, para que yo me traiga estos eventos, necesito antes un requerimiento, que es tener un AMA, que es un agente de monitoreo de Azure, y tener la máquina onboardeada dentro de Azure, ¿no? Yo ahora me voy a traer los eventos de seguridad de Windows de una máquina que tengo en on-premises. Porque si lo tuviera en Azure es mucho más fácil, ¿no? Sí, Ya sí. la tengo ahí. Pero observemos la experiencia de cómo Desde me mi lo traigo site, desde ¿no? on-premise. ¿Sí? Físico en Exactamente. algún lugar del mundo. Exactamente. Para esto, Oye, adelante. Fer, te interrumpo rapidísimo porque tenemos una pregunta en el chat. Ujú. No, no la vi. Nos pregunta ahí Arturo Castro, que tiene que ver con lo que comentabas ahorita con la ingesta de datos y el tipo de datos que vamos a ingestar a través del Data Connector. Nos pregunta, supongo para la ingesta de datos de endpoints debe estar unido a Entra, por lo menos. ¿Es correcto? No, Y, no, no. y nos dice que qué visibilidad adicional me da Sentinel a Defender para los endpoints. Son preguntas muy buenas, fíjate, son muy válidas esas preguntas, porque, a ver, de entrada, no tienes que estar conectado a Entra porque la gente realmente, lo que te trae es la telemetría del dispositivo, ¿no? Eso significa que la dependencia de estar en Entra la eliminamos. La gente por sí solo en una máquina standalone, por ejemplo, ya tiene la capacidad de traerte estos logs, ¿no? Ahora, a ver, el que esté onboardeado en Endpoint y no en Entra, no significa que no lo veas en el portal de Azure, porque es suficiente con tenerlo en Endpoint para que ya puede ser un asset dentro del portal del XDR, ¿no? Entonces, por ahí la primera es no necesitamos de Entra, ¿no? Ahora, la segunda pregunta fue, Arthur, repítemela, ¿qué beneficios hay? Sí, ¿qué visibilidad adicional hay en el caso de Sentinel? Eh, ¿Qué visibilidad adicional me da Sentinel a Defender para los endpoints? A ver, creo que ahí, eso sí ahí hay que delimitar dos cosas, ¿no? El XDR como tal ya te tiene mucha de la telemetría fina, es decir, ya estás viendo alerteo directamente, ¿no? No estás viendo como tal el dato crudo. En cambio, Sentinel te está llevando hacia allá, hacia ver casi casi el raw data, para que tú puedas de alguna forma establecer tus propias reglas, ¿no? Entonces, estamos viendo algo que ya está casi out of the box con XDR contra algo bien custom, bien personalizado que tenemos del lado de Sentinel, ¿no? Bien. Entonces ahí, Fer, perdón, pudiéramos decir que el valor que pudiéramos tener en enviar los logs de Defender para los endpoints sería personalizar aún más las detecciones y pudiéramos decir también que aprovechar los artefactos adicionales que Sentinel nos ofrece en cuanto a automatización, ¿no? Sí, claro, de hecho igual y tienes mucha razón, Arthur, porque no hemos llegado hasta allá, pero
cuando habilitamos un conector o cuando tenemos telemetría hacia Sentinel, la posibilidad no solamente de detectar se expande hacia la respuesta. Y si hablamos de la respuesta, imagínate, ya nos estamos siguiendo a capacidades incluso de inteligencia artificial, de estadística, de reporteo. O sea, habremos un set de posibilidades al tenerlo directamente en Sentinel, es correcto. Bien. Gracias, Fer. No, al contrario. Ahora, tenemos ahora sí por acá un servidor. Este servidor se encuentra en un Hyper-V, está evidentemente en on-premises. Entonces, este servidor como tal, va a pasar justo por esa experiencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, uno de los requerimientos para poder traer telemetría, perdóname, de un servidor que no está en Azure, que puede estar en cualquier nube, que puede estar en on-premises o como quieran, es primero hacerle el onboarding hacia Azure, ¿no? Y para esto es un proceso muy sencillo. Yo voy a entrar a mi portal de Azure. Vamos a ver ahí porque está tomando un poquito más de tiempo. Muchas veces es la primera experiencia que despliega aquí el navegador, ¿eh? Un segundo. Este servidor prácticamente está recién configurado y vamos a intentarlo de nuevo por acá. A ver. Bien. En lo que abre esta pantalla, le voy a regresar aquí al portal y para ir configurando esta experiencia, nosotros, lo dice la gente de AMA, para poder hacer esto necesitamos tener aquí onboardeado el servidor, ¿no? Entonces, justo lo que vamos a hacer es presentarlo en este listado de servidores que vamos a tener aquí. ARC, como les decía, es este componente que nos va a ayudar a tratar un servidor que esté fuera de Azure como si lo estuviera dentro de Azure, ¿no? Entonces, prefiero... Bien, ahí estamos ingresando la cuenta. Me voy a autenticar por acá con el doble factor. Por ahí no me quiero mantener firmado. Ahí estoy pasando a mi siguiente experiencia. Y ahí estoy dentro. ¿Por qué estoy haciendo esto? Estoy haciendo esto porque desde el portal de Azure es mucho más sencillo que lo estamos haciendo directamente en el servidor, ¿no? Entonces, yo me voy a mover de este lado al componente de Arc, que Arc es, como les decía, es un tema ahí, es extenso hablar de él, pero hoy en día lo importante a hablar de esto es que es el componente que nos va a permitir a nosotros tratar una máquina como si fuera de Azure, ¿no? Entonces, me voy aquí en máquinas. Ahí lo veo bastante cansado al server. Igual en un rato a ver si hacemos un reboot. ¿Está lento? Está lento. Seguramente es el server, no creo que sea la conexión a internet. Puede ser que el server ahí requiere un reboot más, ¿vale? Ahí platicando un poquito también de ARC, creo que vale la pena mencionarlo un poquito más, Fer, respecto a lo que nos preguntaban en el chat, ¿no? Que si bien es cierto, no es necesario que esté unido el servidor a Entra para la ingesta de los datos, pues al final del día el inscribirlo a Azure Arc de alguna forma también lo hace pertenecer al directorio de Entra de alguna forma, ¿no? Y también en el caso de que estemos ingestando logs desde Defender for Endpoint, ¿no? Y que lleguen a través del XDR a Sentinel, pues también es otra forma de que el dispositivo se une a Entra a través de un objeto sintético, aunque no necesariamente pertenezca de manera directa al directorio de Entra. Entonces, si bien es cierto, no es un requerimiento propio, las herramientas que nos permiten ingestar los logs, pues de alguna forma también lo relacionan con Entra. Sí. Sí, creo que dirían tras bambalinas,
termina haciendo algo por nosotros, a donde, si bien para nosotros no es un requerimiento, él lo hace por diseño, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, aquí yo ya me traje, a ver, ya hice todo el procedimiento de traerme el script, porque al final del día es un script el que tengo que correr directamente aquí en la máquina. Déjenme ver si con este zoom nos puede ayudar un poquito más. No, creo que es demasiado zoom. Entonces, eh, No le gustaba, ¿no? es un zoom muy. Lo que pasa es que aquí lo que nos está marcando es el set execution policy, porque no No está está firmado, ¿no? exactamente. Está firmado más Está, bien. está firmado el script y no. Correcto. Sí, tienes que cambiarlo. Tengo que hacer un execution policy mucho más abierto, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a agarrar a current user y luego meto execution policy, voy a hacer un bypass. Esto no es definitivamente nada seguro. Yo confío en el script, por supuesto. No lo hagan para todos los scripts, evidentemente. Al contrario, eso Al contrario, exactamente. Entonces, yo lo hago porque tengo que ahorita hacer el onboarding. Entonces, miren, con algo súper rápido y estoy instalando el ARC. Y del lado del server es prácticamente todo lo que tengo que hacer, ¿eh? ¿Ese script de dónde lo descargamos? Lo descargamos desde el portal en el Wizard cuando yo le hago el onboarding por Arc. Prácticamente en todos los pasos que sigo, al final te dicen, listo, ya tengo tu script para que ya entonces podamos hacer el onboarding, ¿no? Incluso ahí, Fer, a lo mejor la recomendación sería, después de descargar el script y efectivamente hacer los cambios necesarios para que el script funcione, firmarlo para que podamos... Exacto, para que tu política de protección de scripts, pues... es correcto, exactamente, funcione como debe ser, correcto. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Live Zoom. Ok, vamos a ver. Ahí está tomando un poco más de tiempo. Hice un zoom mucho más pequeño para que no se rompa. No se rompa. Vale, ahí va a tomar unos pocos momentos. De hecho, no es nada tardado esto. Es bastante. Solo recuerden que la máquina de Fer está un poco lenta. Sí, exactamente. Ahí está. Entonces me pide autenticación, me dice listo, ya está completada. Vámonos, ahora sí, con esto yo regreso aquí al script de PowerShell y ya tengo aquí un estatus de Connected Machine to Azure, ¿no? Entonces, ya con esto yo ya puedo observar dentro de mi portal, voy aquí al portal de Azure, le voy a hacer un refresh y tengo, bueno, a ver, para confirmarlo, este servidor se llama ArcServe SBR01, ¿vale? Entonces no estaba listado, acá ya lo tengo. ¿Vale? Ya tengo un servidor llamado ArcServe. Incluso aparece conectado, ¿no? Y aparece conectado, exactamente. Eso es súper importante, ¿no? Entonces, ya que lo tengo así, ahora sí, ¿saben qué? Regreso a el conector de datos. Voy a abrir el conector de datos de Windows Security Event. Y aquí, otra vez, cada uno tiene su propia particularidad. Aquí necesito crear algo que se llama un Data Collection Rules. ¿Qué significa esto? Una regla principalmente para decirle qué es lo que tengo que ingestar o no. Este es uno de los conectores que son también bastante flexibles porque te permite traer una cantidad o un nivel de logueo personalizado. Incluso te empieza por darte un bajo, medio y alto, ¿no? Pero incluso te dice, si tú nada más quieres traerte un evento, te doy chance de que lo hagas. Claro, porque depende del servidor. Exactamente. Porque a lo mejor tengo un servidor o un directorio activo, ahí sí necesito muchas cosas, pero si tengo un servidor de consulta de un file server, Exactamente. puede ser que sea diferente. Puede ser que sea ¿no? diferente, exactamente. Entonces, pues nada, dentro de este wizard del Data Collection Rules te dice, métele un nombre para que identifiques aquí. Cada regla de ingesta de datos puede contener uno o más servidores, ¿no? Así ahí lo podemos ir cambiando, ¿no? Entonces, dentro de la configuración, tú le tienes que decir a dónde quieres guardar el Data Collection Ruleset, porque recuerden, el Data Collection Ruleset se convierte en un recurso. Entonces hay que guardarlo en algún lado, en algún grupo de recursos, ¿no? Te dice, ok, perfecto, ahora dime de qué recurso tú quieres traerte los eventos, ¿no? Si nosotros no hubiéramos hecho la experiencia del ARC, entonces no hubiéramos podido ver el servidor listado aquí abajo, ¿vale? Aquí está. Por eso era importante, y aquí digo las dos cosas. Si el servidor no le hacemos el onboarding hacia Azure a través del agente de ARC, no vamos a poder configurar un Data Collection Ruleset, ¿no? Entonces, nada, le digo que es este servidor, le digo aquí el nivel de logueo que yo quiero,
que es el que justo les comentaba. Yo por ahora me voy a traer todos. Y me voy a traer todos porque cuando veamos el tema de la analítica, ahí vamos a poder aprovechar muchos de los casos de uso. Voy a traer analítica ya armada para que vean al menos movimientos laterales, compromiso de cuentas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí creo el Data Collection Ruleset y hasta aquí prácticamente terminé de configurar el Data Connector. Entonces, hemos hecho dos ejercicios que creo que son muy importantes. No es lo mismo para todos. Obviamente, los fabricantes tienen su propia complejidad, pero al menos los de Microsoft son muy sencillos de instalar, ¿no? Okay. Entonces, Voy a cambiar la escena, solo por que favor. recuerden que había un problema con el audio. Lo voy a arreglar en este momento para que me den unos segundos, porque eso fue lo malo de haberlo hecho En vivo. en vivo. La audiencia entiende Exacto, pero que... ya está Arthur acá. Ahora sí te escuchamos, Arthur. Sí, ¿Seguro que sí me escuchan? ¿Sí? Ya, sí, fue ahí un ya. tema que nos salió. Es lo malo de hacerlos en vivo. Sí, seguramente para nuestros siguientes eventos Ya no esto va a ya, fallar, ya no no va a va a fallar el fallar. audio. No va a fallar. Es que agradecemos mucho la comprensión. Pero bueno, Sí, a ver, creo que se cumple el objetivo del día de hoy, ¿no? sí, Ver Data Connector, explicar cómo se configuran, los beneficios, las buenas prácticas, dos ejemplos en vivo, ¿no? Y esta misma dinámica la vamos a hacer para la parte de la analítica, la vamos a hacer para la parte de cacería, la vamos a hacer para la parte de respuesta. sí. O sea, creo que vienen buenos capítulos a donde vamos a poder ver en vivo cómo configurarlo, ¿no? Así es. Bueno, Eso está muy interesante. Creo que, como dices, logramos el objetivo a pesar de los problemas técnicos, pero lo importante es eso, ¿no? Que platicamos de los data connectors, platicamos de la forma de ingesta. Creo que era importante señalar cómo podemos conectarnos de manera directa con algunos conectores como los de Defender XDR, otras de manera un poquito más indirectas, como puede ser a través de la gente de AMA, ¿no? Que pasamos por Azure, que tal vez podría ser un ejemplo de otra forma de ingesta. Y pues nada, creo que vienen cosas interesantes en los siguientes videos sobre ahora cómo explotamos esa información. claro, Pues, ¿cuál es el siguiente capítulo, Fer? es reglas de analítica, ¿no? Y antes de ahí terminar con el video, observen algo rapidísimo. Ya por ejemplo, ya si se dan cuenta aquí, ya está en verde. Es decir, ya estoy ingestando datos, ¿vale? Y el otro todavía no. Entonces, insisto, cada conector tiene su propia particularidad, tanto en complejidad de conexión como en ingesta. Entonces, no se desesperen si de pronto en los 5 minutos no ven esto. Y esto tiene mucho que ver con el ciclo de las políticas de Azure, ¿no? Pero bueno, con esto cierro la conversación del día de hoy. En nuestro siguiente capítulo hablaremos de reglas de analítica en donde vamos a poner detecciones recomendadas por cada una de ellas, ¿no? A ver, no todas, porque yo, por ejemplo, en el de Windows Security Event traigo como 30. Imagínense 30. Bueno, Pero vamos a poner las de severidad alta con una técnica de Mitres muy concurrida, o que puede ser privilege escalation, o puede ser no sé, a lo mejor algún movimiento lateral, por ahí, ¿no? oye, y a ver si estás de acuerdo. Esos casos de uso los podríamos subir al GitHub que Sí, tenemos. ¿Qué te sí, parece? definitivamente vamos a hacer ese trabajo para que dejemos ya bien refinada la KQL. Exacto. Hacemos el ejercicio de cómo lo hacemos y que el auditorio se vaya y se sirva de esos KQLs para que digan, tengo mi Sentinel con el Data Connector de eventos con la analítica recomendada por Microsoft, ¿no? Me parece. ¿Tú qué opinas, Arthur, de agregarlo en el proyecto de Gol? Me parece bien y la analítica recomendada y hecha por Fernando Fierro. Exacto, me parece. Entonces eso ya da garantía de que algo va a Sí, detectar. No sé Para, si va a ser algo bueno o malo, pero va a detectarlo. para no tener un capítulo de 2 horas, de 3 horas Claro, de KQLs, vamos a mostrarlo, donde podemos poner el repositorio, claro. donde lo puedan consumir, así creo que valdría más la pena. Sí, igual y de pronto si alguien ahí me dice, Fer, yo tengo duda de cómo conectar VMware, entonces podemos trabajar offline para en el repositorio subir un videito corto ¿Sí? y apoyar a la comunidad, ¿no? Mira, teníamos un VMware, tenemos a lo mejor, no sé, un vCenter
y hacemos el esfuerzo por darles guía y puedan conectar ustedes sus propias herramientas, ¿no? Sí, Bueno. sí. Listo. Listo. A todos muchas gracias, Artur, Ernest, por la producción. Disculpen los errores, pero vamos mejorando. Nos vemos hasta el siguiente capítulo. Exacto. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Y Muy bien. no olviden suscribirse a nuestro canal. Y pues creo que no queda nada más que nos vemos la siguiente semana con el nuevo capítulo de Data Analytics. Muchas gracias.